días, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor, un domingo más que seguimos escuchando la palabra del Señor. No podemos estar juntos como sería nuestro deseo en la iglesia, para alabar y bendecir al Señor y al mismo tiempo también para abrazarnos y saludarnos. Pero gracias al Señor que tenemos estos medios, por medio de los cuales podemos escuchar la palabra del Señor, y es la palabra del Señor la que en estos días de confinamiento y en estos días de prueba, estamos confiados en el Señor y estamos esperando en Él, porque Él tiene grandes promesas para nosotros. Y en Él confiamos y en Él esperamos. Quisiera leeros unos versículos que se encuentran en Filipenses, en el libro de Filipenses, y en el capítulo 4, los versículos 6 y 7, solo dos versículos. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias un domingo más. Un domingo, Señor, en que podemos pensar en tu bendita persona. Pensar sobre todo, Señor, en los sufrimientos que tú has sufrido allí en la cruz, Señor, por amor de cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Señor, tenemos esta confianza plena en ti, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres nuestro Salvador, y que tú tienes grandes promesas, Señor, para cada uno de aquellos que hemos creído en ti. Señor, estamos en momentos cuando no podemos reunirnos como pueblo tuyo, Señor. No podemos estar juntos para cantar a tu nombre y alabar y bendecir. Pero lo podemos hacer, Señor, en nuestras casas. Podemos también escuchar, Señor, por estos medios la palabra tuya, y tu palabra nos fortalece, nos anima y también nos da esperanza. Por eso estamos confiados en ti, porque tú eres nuestro Dios y tú tienes planes y propósitos de bien para aquellos que hemos confiado en ti, y en ti esperamos. Pedimos, Señor, tu bendición para la palabra que va a ser expuesta, y pedimos que esta palabra tuya, que es viva, que es eficaz, Señor, como siempre, llegue con poder a nuestras vidas, y nosotros, Señor, podamos ser fortalecidos por él. Muchas gracias. Te las damos en la persona bendita del Señor Jesús. Amén. Salud.
Vamos a tener nuestra lectura de hoy, que se encuentra en Lucas, el capítulo 24, los versículos del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas atemorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras le parecieron como disparate, y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para ver dentro, vio solo la envoltura de lienzos, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Amén. En cruz murió, llevando nuestra maldición. La muerte con poder venció. Oh, canta aleluya. Gran gozo al amanecer, los suyos ven que está en pie. Su rey amigo vivo está, resucitado. Cristo vive, la muerte venció. Oh, canta aleluya. Redimidos cantan la canción. Cristo vive, que resucitó. La duda y el temor cesó al ver su corazón creyó. Jesús actúa hoy a plenitud. Él salva de la esclavitud con todas sus bondades. Cristo vive, la muerte venció. Oh, canta aleluya. Redimidos cantan la canción. Cristo vive, resucitó. Cristo vive, la muerte venció. Oh, canta aleluya.
¿Cómo actuamos cuando la angustia llega a formar parte de nuestra vida? La angustia forma parte de nuestra vida de forma cotidiana, llega de diferentes maneras. Situaciones que desde el exterior están afectándonos y están alterando todo lo que es nuestro ritmo vital. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos ante esas circunstancias que traen desasosiego, que traen inquietud, que traen necesidad? Angustia no tiene que ver con lo externo, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tiene que ver más bien con el interior, cómo enfrentamos todas estas luchas y situaciones, cómo gestionamos los tiempos convulsos que nos toca vivir. A lo largo de la Biblia se nos dan multitud de ejemplos de personas y situaciones que han tenido que pasar por tiempos de angustia. Pensaba en estos días en el caso del siervo de Eliseo, cuando allí en la ciudad de Dotán están viviendo bajo la amenaza del ejército sirio, están siendo acosados, acorralados, sin esperanza. Aquel hombre se atemoriza y corre a su Señor para decirle, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Sabes? La inquietud es una de las señas de identidad de lo que ocurre en nuestras vidas cuando llega la angustia, cuando llegan los problemas. No encontramos respuestas, nos sentimos desalentados. Pensaba también el rey David en diferentes momentos de su historia, de su vida, en su vivencia. Ha pasado diferentes momentos también de situaciones angustiosas. Sobre todo allí en el Salmo 69, en el versículo 2, empieza a sentirse abandonado, fracasado y solo y dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Me encuentro sin esperanza, sin ayuda. En el Salmo 22 va a decirnos, no hay quien me ayude. Estoy solo. A veces, en tiempos de angustias, la soledad toma el control de nuestras vidas. La soledad es ese sentimiento de percibir que no le importamos a nadie, que estamos solos frente al mundo y las aflicciones y las circunstancias, y esas otras de las reacciones en medio de la angustia. Pero ¿sabes el problema? El problema de esta reacción es que generalmente nos lleva a la autocompasión y nos encierra en la amargura. Muy peligroso. Otro ejemplo, pensaba en Pedro, un hombre de carácter impulsivo y que en cierta ocasión ve al Señor Jesús caminando sobre las aguas, acercarse a ellos, y él dice, yo quiero también caminar, yo quiero andar sobre las aguas. Y el Señor dice, ven, y sale de la barca y empieza a caminar. Un hombre que por fe empezó a caminar porque era algo antinatural, caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando está allí en medio de las aguas, caminando por fe, empieza a ver las olas. Y empieza a ver que el viento arreciaba y que el mar se estaba levantando contra él y empieza a sentir temor. ¿Y qué ocurre? Empieza a hundirse. Empieza a hundirse, quizás en otra de las reacciones típicas frente a las situaciones y momentos de angustia que podemos pasar. Aquel hombre empezó a tener miedo. Empezó a intentar huir de las circunstancias. Ese término miedo habla de esto, de intentar huir de las circunstancias que nos atemorizan. Y a veces en medio de la angustia nosotros también intentamos buscar vías de escape, caminos para salir adelante. Empezamos a esforzarnos, empezamos a buscar soluciones y encontramos que frente a la angustia nada podemos hacer, todo esfuerzo nuestro es baldío y entonces entra la frustración, nuestra debilidad y nos hundimos mucho más. Pensando en esto pensaba en Pablo también. En cierto momento de su vida, con ese aguijón en la carne, no sabemos si era un problema físico, si era espiritual. No importa cuál fuera el problema. Lo que sí es que él tomó una vertiente más espiritual para solucionar su problema y empezó a orar. Y empezó a clamar diciendo, al Señor, quita de mí este aguijón. Y dice el apóstol, hasta 3 veces lo pedí y no encontré respuesta para este aguijón. Se frustraba. Se sentía en un sentido también decepcionado porque en impaciencia clamaba y no encontraba la respuesta. Y a veces también en nuestras situaciones de angustia la impaciencia puede ser clave. ¿Qué ocurre? No hay respuesta, no encuentro soluciones. Y esta impaciencia desespera. O pensaba en aquellos 2 discípulos que tras los acontecimientos de Jerusalén iban alejándose. Querían tomar distancia, tenían miedo de lo que había ocurrido en Jerusalén e iban hacia Emaús, hacia la aldea de Emaús, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Querían poner tierra de por medio. E iban caminando, y nos dice el texto bíblico que iban tristes, entristecidos.
Iban como aquellos que venían derrotados, habían depositado su confianza en el Mesías y habían sido decepcionados. No había para ellos ya esperanza. Todo aquello que habían confiado como el libertador, el que les iba a rescatar, ahora había sido derrotado, había sido crucificado. Y a veces este desánimo también, este perder de vista las realidades, nos lleva a la angustia también, a la irreflexión que nos ciega, nos hace perder realmente todo lo que está en control de las cosas. Nos desilusiona, porque las cosas no son como pensamos que serían. Dice el salmista, en un grito desesperado, Salmo 22, versículo 11, la angustia está cerca, la angustia me rodea. Y termina diciendo, y no hay quien me ayude. En el Salmo 107, versículo 27, dice, tiembla y titubea todo a mi alrededor como ebrios, y toda ciencia es inútil. Frustrante, ¿verdad? Pero no por un momento, como ciertas visiones son parciales. Y en estas visiones parciales hay un grave error. Es cierto que no había nadie que ayudase a David. Es cierto que no había recursos en su entorno. Es cierto que no había ayuda para el siervo de Eliseo, para David, para Pedro, para Pablo, para los dos del camino de Maús. Sé que sois conocedores de la Biblia y sabéis que estas historias os he contado solo una parte. El otro lado de la historia nos dice que todas estas personas encontraron respuesta y soluciones para sus angustias. Pensamos en el siervo de Eliseo, cuando se acercó a Eliseo para decirle, ¿qué haremos? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Eliseo oró por él y dijo, Señor, abre sus ojos. Y cuando fueron abiertos sus ojos, vio todo el ejército de Dios, que era mayor que el ejército sirio, que estaba defendiéndoles, protegiéndoles, cuidándoles allí en Dotam. En medio de estos tiempos, también nosotros cuánto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para escuchar al apóstol Juan decirnos otra vez, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. David, en ese salmo también, que se encontraba desesperado y fluyendo, también nos va a decir en Salmo 69, 33, que clamó a Dios y Dios escuchó su oración, estuvo atento a sus necesidades, vino en su socorro, lo respaldó. Y vemos al rey David como fue un triunfador, un hombre que levantó al pueblo de Israel, que le puso en un lugar de renombre, en una posición, y fue un rey que trajo estabilidad y victoria. Podemos pensar en Pedro, en ese momento que se estaba hundiendo porque no encontraba respuestas y soluciones. Jesús le tendió la mano y asido de él subió a la barca, subieron juntos a la barca. Podemos pensar en Pablo, que después de haber clamado y clamado y clamado porque aquel aguijón fuese quitado de su vida, escuchó la voz de Dios. La voz de Dios que le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Tengo propósito para tu vida a pesar de ese aguijón. Tengo propósito para tu vida a pesar de las limitaciones. Quiero usarte. Podemos pensar en los dos del camino de Maús, ¿verdad? Cuando en aquel camino y aquel tránsito después van a encontrarse con el Maestro, realmente que no le habían conocido, y saben que Jesús estaba hablando con ellos, y cuando descubren realmente que era Cristo, sus corazones saltando, brotando, ya no había tristeza, ahora había coraje, y en vez de seguir ruta de Maús dan la vuelta y vuelven a Jerusalén, al foco del conflicto, para decir, Cristo ha resucitado y le hemos visto, nos ha hablado. Cuando los acontecimientos parecen aniquilarnos, con dificultades que no podíamos imaginar, es cuando las promesas y el poder inconmensurable de Dios son importantes para ayudarnos y resuenan para que nuestras vidas se vuelvan al poder, a la victoria, para salir de las dificultades, porque el Señor quiere que en medio de la aflicción no solo podamos sostenernos, no, quiere que en medio de la aflicción estemos gozosos. En medio de la aflicción podemos tener este sentimiento de victoria, de esperanza. ¿Por qué? Porque hay una esperanza firme y segura. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 6, 19 y 20, que esta esperanza es el ancla segura y firme de nuestra alma. Tremendo, un ancla que nos hace estar estables, estar gozosos, estar firmes en medio de todo tipo de tormentas. Esa esperanza que se aferra, dice el autor de Hebreos, dentro del lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Ahora, ¿sabes? El lugar santísimo, dentro del tabernáculo, era ese lugar que representaba la presencia de Dios, el lugar donde el pecador no podía acceder. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año y con sacrificios, podía presentarse en aquel lugar. No cualquiera. Entonces, si era un lugar donde
el pecador estaba separado, no podía entrar. ¿Cómo podemos introducir el ancla? ¿Cómo puede nuestro ancla aferrarse en aquel lugar al cual no podemos acceder? El autor de Hebreos nos lo dice. En ese lugar santísimo entró Cristo. Cristo es el que toma el ancla y se aferra por nosotros a Dios para que en Cristo nosotros estemos aferrados de aquella esperanza que nadie puede desvirtuar. Tremendo, tremendo. Tras el velo está Cristo haciéndonos en la presencia de Dios. Pero sabes, entiendo que la mayor angustia que puede aflorar entonces en medio del tiempo de aflicción de nuestras vidas, teniendo esta esperanza, teniendo esta seguridad de que Dios nos ha dado una esperanza para cada uno de nosotros, la mayor de las angustias entonces es sentir la distancia, sentir el silencio, percibir que Dios está alejado de cada uno de nosotros, sentir que la presencia de Dios no está con nosotros en este tiempo. Cuando empieza el salmista en el Salmo 22, cita unas palabras que después el Señor Jesucristo va a repetir en aquel tiempo en la cruz. Esas palabras que estremecen cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué en medio de la aflicción no veo la respuesta tuya? ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Desesperación. Porque entendiendo que el único que tiene poder para ayudarnos no está atendiendo nuestra necesidad. La aflicción nos aboca a la desesperación. Por eso la pregunta que yo me quería formular en este día es: ¿cómo es posible encontrar esperanza de victoria en medio de la aflicción? ¿Cómo tornar ese desasosiego del alma en esperanza que nos permita estar gozosos en todo tiempo y en este tiempo? Y muy brevemente, solamente quería aportar 3 apreciaciones personales. ¿Cómo podemos tener esperanza, gozo hoy, en medio de las circunstancias que nos toca vivir? En primer lugar, creo que necesitamos urgentemente reconocer al Dios que nos ayuda. Reconocer que Dios está y es la única fuente para nuestro socorro. En medio de los tiempos de aflicción es clave entender que hay un poder superior, que hay alguien que sostiene la historia, que hay alguien que gobierna con sabiduría todas las cosas. Entender que realmente cuando vemos alrededor y las circunstancias que vivimos y podemos pensar como el salmista que no hay quien nos ayude, incluso pensar que la ciencia es inútil, hay alguien a quien podemos aferrarnos. Hay alguien que nos da esperanza realmente. Es el tiempo en el que necesitamos recuperar un conocimiento esencial del Dios de la Biblia. No el conocimiento de ideas desvirtuadas que hemos ido asumiendo con el paso del tiempo. Y permitirme, creo que en muchos momentos hemos empequeñecido a Dios. Hemos convertido a Dios en un títere a que manejamos a nuestro antojo conforme a nuestros caprichos, nuestras decisiones. En vez de ser el soberano, parece que está a nuestro servicio. Y nosotros decidimos cómo es Dios según nuestra conveniencia y nuestros gustos. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia nos dice que es un Dios que es santo. Y de nuevo, ¿qué significa que Dios sea santo? Porque a veces sí, tenemos claro que santidad tiene que ver con estar separado, con estar apartado del pecado. Parece que hemos puesto a Dios en un altar distante de nuestras necesidades, despreocupado, alejado de lo que realmente somos. Y quizás el hecho que yo quiero destacar cuando hablamos de santidad de Dios es pensar en que Dios es excelente. Dios está fuera de todo lo que es lo normal, lo cotidiano del día a día. Sí, Dios no tiene que ver con la degradación en la que vivimos. Dios no tiene que ver con el proceso natural de deterioro en el que estamos abocados por consecuencia del pecado y las situaciones en que vivimos. Dios está por encima y es excelente. Es excelente para cambiar toda la cosa. Dios no tiene que ver con altares de veneración. Dios no tiene que ver con altares para que estemos ahí reclamando clemencia. ¿Sabes? La santidad habla de un Dios que está cercano y preocupado a cada una de nuestras necesidades. Me encanta como lo dice el profeta Isaías. Isaías 57, versículo 15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dijo el Santo? Escucha, yo habito en la altura y la santidad. Habita lejos,
en lo alto y lo santo. Sí, es cierto, ese es Dios. Está separado de todo lo normal. Pero dice también algo más. Dice, y yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Habito con el que está roto, con el que está humillado, y habito para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y habito para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es excelente, fíjate, porque todo aquello que la aflicción rompe, Él lo restaura. Todo cuanto el pecado degrada, Él está dispuesto a levantarlo para su gloria. Maravilla. Dios quiere cambiar tu vida, es santo, porque no quiere que sigas viviendo en el ritmo de degradación, de degeneración, sino quiere levantarte, quiere llevarte hacia la gloria. Él es justo. Y de nuevo, el concepto de justicia sí lo hemos muchas veces encapsulado dentro del ámbito de la legalidad. Y sí que hay una parte de la justicia de Dios que tiene que ver con legalidad, con condena, con directrices de cara a la eternidad. Pero sobre todo la justicia de Dios tiene que ver con ética, con moral. Tiene que ver con ese camino que Dios ha determinado para que cada uno de nosotros alcancemos, no la condenación, no el castigo, sino alcancemos el plan que Él tiene para nuestras vidas, que es felicidad, que es gozo, que es libertad, que es bendición. La justicia de Dios son las pautas que Dios determina para que tú y yo lleguemos a la felicidad, lleguemos a la libertad de todas las aflicciones. De nuevo, me encanta Isaías 51. Versículos del 1 al 5 podéis leer con calma, pero donde el profeta está llamando a aquellos que buscan la justicia, que buscan a Dios. Los que buscáis a Jehová, oídme. Recordad a Abraham, recordad a Sara, recordad ese hueco de donde habéis salido. Como siendo uno solo, Dios formó un gran pueblo. Formó un gran pueblo de una roca estéril, árida. Formó un gran pueblo de una pareja envejecida y sin recursos. Y dice que ciertamente les consoló, les visitó cuando estaban sin esperanza de tener descendencia, ya siendo muy avanzados en edad, por encima de los 90 años. Les consoló y les dio descendencia. Cuando les visitó en su soledad, les visitó en el desierto de su vida, en la aridez de su vida, para darles un oasis de bendición, y desde allí levantó un pueblo. ¿Sabes? Les trajo salvación, les trajo alegría, les trajo gozo. Y eso mismo lo promete Dios para su pueblo, para todos aquellos que buscan la justicia, que buscan la libertad de las aflicciones. El Señor promete consuelo, promete bendición, promete libertad, promete alegría, promete salvación. La justicia no es algo estático que aleja a Dios del ser humano. La justicia es la voz de Dios llamándote para decir, quiero que aspires a lo mejor, tengo lo mejor para ti. Quiero levantarte de todas tus aflicciones, quiero consolarte, quiero restaurarte, quiero alegrarte, quiero salvarte. Dios lo quiere hacer todo por ti. Es un Dios santo, excelente, un Dios justo que quiere lo mejor para tu vida, pero es el único. Es único. No hay otro a donde acudir, no hay otra esperanza, no hay otra ayuda, no hay otro auxilio. Dice Isaías de nuevo 45, versículo 21, Él es el único Dios. El salmista se preguntaba muchas veces, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá el auxilio para mis aflicciones? ¿Verdad? ¿Os acordáis? Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador, el único dueño, la única autoridad sobre todo lo creado. Es el único que sustenta todas las cosas. No hay otro que pueda vencer la aflicción, no hay otro que pueda sanar, no hay otra ayuda, no hay otra vacuna, no hay otro remedio. Solo Dios puede traer alivio, paz, no para la enfermedad, no para la aflicción física, sino para la angustia que fatiga, daña nuestro corazón y nuestra alma. Porque lo físico va a continuar ahí, de una forma o de otra. Pero solo Dios puede dar paz en medio de las tormentas de nuestra vida. Es el único. Y solo Dios es Rey soberano. ¿Sabes? Esta es una de las realidades que a veces hemos desvirtuado y olvidado últimamente. Dios es Rey que está en control y en cuidado de todas las cosas. Hay circunstancias que no entendemos por qué recurren, pero sabemos que Dios controla todas las cosas y tiene un propósito
en su voluntad y un propósito en nuestras vidas conforme a su voluntad. Las cosas más insignificantes que nos rodean, aquellos pajarillos que no siembran pero son alimentados, esos lirios del campo que no hilan pero son vestidos con elegancia, Dios las cuida y entendemos que Dios está obrando en todo y en todas las circunstancias de este tiempo. Y por eso en medio de todas las circunstancias y aflicciones podamos tener alegría y esperanza y gozo, porque sabemos que nada de lo que ocurre es fruto del azar, de la casualidad, sino que Dios está controlando todas las cosas. Y está controlando para, en nuestro caso, trabajar con nuestra fe y purificar y perfeccionar nuestra fe. Está trabajando en muchos casos para llamarnos a prestarle atención a Él. Está trabajando para que nos acerquemos a su presencia. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, versículo 6. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, y tengáis que ser hecho para que vuestra fe sea puesta a prueba, para que realmente vuestra confianza sea demostrada, dónde viene vuestro socorro. Vuestro socorro viene del único que es Rey. Hay gozo y alegría porque sabemos que Dios es el Rey soberano, que controla todas las circunstancias y nada de lo que ocurre se escapa de su control. Por lo tanto, todo coopera para nuestro bien. Pero sabes, cuando conocemos a veces el carácter de Dios y nos paramos a reflexionar en el carácter de Dios, a veces cometemos un error. Y es el error de que creemos que las cosas están hechas para que nosotros pidamos bendiciones y reclamemos. Pero generalmente cuando en la Escritura nos encontramos a los salmistas, a los profetas, contemplando el carácter de Dios, no generaba reclamación, generaba reconocimiento. Y a veces nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida reclamando bendiciones, promesas, ayuda de Dios, y poco tiempo reconociendo. Salmo 22, versículo 6. Job 25, versículo 6 también, Isaías 41, 14. Cuando estos hombres veían a Dios en su grandeza, descubrían el carácter de Dios, todos empezaban a contemplarse a sí mismos desde otra perspectiva. Mas yo soy gusano. En muchos momentos no queremos reflexionar en las cosas. Se nos dice que en estos días hemos pasado por diferentes etapas a la hora de hacer la cesta de la compra. Hemos pasado por la primera etapa de la compra compulsiva de papel higiénico. No entendíamos para qué. Hemos descubierto que era para hacer algunos rectos virtuales por internet, supongo. Después se ha pasado a la compra búnker, que se decía de comprar todo tipo de productos de comida, arrasando supermercados para acumular en casa. Hemos pasado a la tercera etapa, que era la compra ocio. Esta era la primera mía ya, normalmente. Compra de chocolate, galletas, compra que tiene que ver con fomentar el estado de ánimo, que estuviésemos contentos. Y ahora estaban descubriendo la última etapa de la compra, ¿habéis escuchado? Compra de harina y levadura que se están agotando en los supermercados. Estamos haciendo pan como si no hubiese un mañana, haciendo pasteles, bizcochos de todo tipo. Y alguien, reflexionando sobre esto, decía que realmente es un intento de camuflar la necesidad de pensar. No queremos pensar, no queremos reflexionar, queremos estar ocupados, queremos seguir con la vorágine de vida, de actividad, de hacer cosas. Imaginamos cosas que podemos hacer y llenar el tiempo. Tenemos que estar en actividad, pero no queremos reflexionar. Y muchas veces este es el problema. No queremos reflexionar en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras situaciones, y seguimos reclamando, seguimos clamando, seguimos buscando. Y el Señor nos dice, tienes que empezar a pensar. Tienes que empezar a pensar en lo pequeño que eres delante de mí, lo insignificante, lo débil. Tienes que empezar a pensar que eres un gusano inmerecedor de todas las cosas. Tienes que empezar a pensar que lo frágil que eres expuesto a tantas circunstancias que te alteran toda tu vida. ¿Y dónde me ha venido tu ayuda? Y empezar a fortalecer tu fe en la necesidad que tenemos de confiar en Dios. Necesitamos reconocer a un Dios grande, poderoso, suficiente. Y necesitamos reconocer también que ese Dios grande es poderoso y su poder está cercano de nuestras vidas. Necesitamos reconocer el poder de Dios trabajando en medio de la aflicción. Hay una frase en el Salmo 22 que me encanta, en esos versículos 9 y 10, cuando el salmista dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y fíjate qué frase tan maravillosa. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. El salmista está diciendo, mira, antes de nacer ya fui
echado como algo inútil sobre ti. En mí no había fuerzas, en mí no había recursos, en mí no había poder, y todo mi recurso viene de ti, de que tú estés obrando en mi vida. ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué puedo hacer yo frente a las circunstancias que me rodean? ¿De qué sirven todos mis logros, mis conquistas, cuando llega un pequeño virus y lo desmonta todo? ¿Qué poder tengo? Mi poder está en Dios. Mi poder está en arrojar toda mi confianza y mis recursos solo sobre Dios, nada más. Mi seguridad está en Dios. ¿Por qué podemos confiar en que Dios trabaja en nuestras vidas? Y podríamos decir muchas cosas, y cada uno podríamos decir muchas situaciones en nuestra vida donde hemos experimentado el poder de Dios. Yo solamente quiero resumir en 2 ideas. Podemos experimentar el poder de Dios en un Dios que se identifica con nosotros. A veces pasamos gran parte de nuestro tiempo intentando atajar síntomas de problemas que ocurren en nuestras vidas. Pasamos crisis económicas, crisis emocionales, crisis sanitarias e intentamos solucionarlas por medio de estrategias humanas. Sistemas económicos, vamos cambiando de sistema económico, pero al final hemos probado todos y todos son igual. Todos nos llevan a un fracaso de una forma o de otra. Hemos pasado por crisis sanitarias y hemos buscado las vacunas, los remedios para solucionarlas, pero al final vuelven otro tipo de virus, otro tipo de enfermedades y seguimos estando frágiles. Hemos pasado todo tipo de crisis emocionales y buscamos terapias y recursos, pero al final seguimos siendo frágiles y vulnerables también en nuestras emociones. Todo nos deja después expuesta a nuestra fragilidad, debilidad. ¿Qué somos? Sin embargo, el Señor nos dice, mira, el problema no es lo que ocurre en tu entorno, el problema es lo que hay dentro de ti. Y es que dentro de ti hay una necesidad. Hay un verdadero virus que está alterando toda tu vida. Se llama pecado. Y mientras no soluciones el problema del pecado, no vas a solucionar la avaricia que está detrás de todos los sistemas económicos, no vas a solucionar la enfermedad que deteriora todo tu cuerpo y te lleva a la muerte. No vas a solucionar todas las necesidades emocionales que te están lastrando, porque tienes que aprender a solucionar el verdadero conflicto que es el pecado. Pero ¿quién puede solucionarlo? Intentamos crear nuestras estrategias, nuestras prácticas y sentimos fracasados y no podemos. Y Dios dice, mira, yo me identifico contigo. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros alcancemos, ¿os acordáis? La justicia, la felicidad, la plenitud, la bendición de lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Tremendo, ¿verdad? No sé si teológicamente es correcta la frase que voy a decir, pero me estremece que el Dios perfecto en Cristo se hace pecado para que yo, la criatura imperfecta, en Cristo, pueda ser hecho justicia. En la cruz Cristo salda de forma completa todas mis deudas y aflicciones. Pero sabes, hay más. En Cristo no solo se identifica a Dios con mis aflicciones, sino que las vence, las derrota por completo. Cristo no solo paga mis deudas, sino que las elimina de forma definitiva. Cristo llega a una cruz y muere en la cruz. Cristo es sepultado, pero ni la cruz ni el sepulcro le pueden retener. Y hoy estamos celebrando ese domingo de la resurrección donde recordamos que Cristo se levantó, salió de la tumba, venció a la muerte, la derrotó de forma completa para que todo el poder, todo el temor, toda la influencia de la muerte sea derrotado de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo termina diciendo, al terminar ese capítulo de su primera carta de Corintios, capítulo 15, termina diciendo este canto de gozo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Ha derrotado a todo aquello que nos condenaba, ha derrotado la muerte de nuestras vidas, ha traído victoria. Maravillosa. ¿Por qué tener temor a la aflicción? ¿Por qué temer a la muerte si ya han sido derrotados? Si es momentánea, si es leve y Cristo la ha vencido, y la ha despojado, la ha anulado, ha triunfado sobre ella. ¿Por qué temerla? Va a decirnos el apóstol Pablo, un texto que conocemos muy bien, Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas habla de persecuciones, aflicciones, angustias, peligros, espada, todo lo que venga. Somos más que vencedores. ¿Por qué tenemos los recursos? No, por medio de aquel que nos amó. Y va a añadir después
que en aflicciones y peligros diversos, puesto que somos vencedores, nada ni nadie nos puede separar del poder, el amor y la influencia de Dios que nos busca y nos restaura. ¿Sabes? Necesitamos urgentemente recuperar el gozo y la convicción del poder de Dios trabajando en nuestras vidas, obrando en nosotros. Hemos creído en el engaño sutil y poderoso de que muchas cosas que ocurren en nuestro entorno son el resultado del azar o casualidad. Y si te va bien en la vida es porque estás siendo bendecido por Dios. Y si estás sano es porque estás siendo bendecido por Dios. Y si te va mal y si estás enfermo es consecuencia del pecado. No digo que en ocasiones Dios no pueda castigar de formas así, pero no es la forma general. No es como Dios obra. Dios permite que pasemos por aflicciones, por pruebas para demostrarnos su gracia, su poder, su compañía, su presencia. Fíjate, constantemente la Biblia nos dice cuando pases por las aguas, ¿no te mojarás? No, sí te mojarás, pero yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y cuando estés pasando todos los peligros, yo estaré contigo. La promesa de Dios no es que no te vas a mojar, no es que no te vas a pasar por el fuego, no que no vas a oler a chamusquina. La promesa de Dios es que yo voy a estar contigo constantemente. Y ese es su poder que no te deja solo. Ese es su poder que te da victoria. Ese es el poder que te dice, y al final del camino, yo te recogeré y te levantaré. ¿Sabes? Dios ya nos ha dado la victoria. ¿Por qué caminar como aquellos del camino de Maús, entristecidos, derrotados, decepcionados, quejumbrosos y sin gozo? ¿Por qué permitimos que el temor tome posesión de nuestra vida? Permitidme, porque el tiempo se ha ido ya, una última reflexión. Necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos reconocer el poder de Dios que obra en nosotros. Y en tercer y último lugar, necesitamos responder. Necesitamos responder ante el Dios que nos llama. Constantemente los salmistas se hacen esta pregunta: ¿con qué pagaré? ¿O cómo pagaré? ¿O qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y la respuesta generalmente que daban los salmistas es que no tenemos nada que pagar. Y lo que salmistas decían: ofreceré sacrificio de alabanza. Y quizá tenemos que definir qué significa ofrecer sacrificio de alabanza, porque el pueblo de Israel se despistó mucho en ese camino y confundieron alabanza a Dios con sacrificios obligatorios, con rituales carentes de emoción, con liturgia sin pasión, con religiosidad vacía. Confundieron alabanza con acudir al templo de vez en cuando y cumpliendo con rituales, pues ya estaba. ¿Es eso lo que Dios espera de nosotros? Quizás a veces nosotros hemos caído también en ese error de confundir alabanza a Dios con la liturgia de ciertos domingos y con acudir a la iglesia los domingos. Y por eso el Señor ahora nos ha tenido que cerrar la puerta y hacernos buscar otro tipo de comunión con Dios y otra relación, porque la alabanza a Dios no tiene que ver con ir a un sitio, con entregar unos sacrificios, con hacer unas ofrendas. Alabanza a Dios a lo largo de la Biblia se demanda otras cosas de nosotros. Nos dice Salmo 51, humillación y contrición de espíritu. Nos dice Proverbios 21, Miqueas 6, que es sumisión a la justicia. Nos dice Isaías 1:17, que es un compromiso social con el prójimo, con el desvalido, con el necesitado. Nos dice Jeremías 7:23, Oseas 6:6, que es nuestro compromiso y empeño por conocerle y escucharle. Eso es alabanza, es buscar de Dios, es buscar intimidad con Dios, es seguir el camino de su justicia. Lo que necesitamos es responder a Dios reconociendo que somos gusanos, que somos pecadores, que somos pobres, que somos débiles, arrepintiéndonos del tiempo que hemos dejado de lado a Dios, que ocupando un segundo lugar en nuestras vidas, porque estábamos tan ocupados con nuestro trabajo, con nuestras luchas, con nuestros quehaceres, con nuestra realización personal, que hemos dejado a Dios para el complemento de nuestras vidas. Y ahora, cuando todo eso es quitado, solo Dios queda. Pero reconociendo nuestra condición, es como el Señor quiere que nos acerquemos a Él, porque Él dice que viene a llamar no a santos, no a perfectos, sino a pecadores para trabajar en nosotros, porque Él quiere y puede restaurar cada una de nuestras vidas. Pero permitidme un minuto para hacer un paréntesis. Necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios personal, pero también desde una perspectiva de comunidad. Como comunidad, como iglesia, necesitamos restaurar nuestra comunión con Dios. Quizás hemos vivido en los últimos tiempos un grave peligro, que es el peligro del individualismo, del creernos líderes, dueños de nuestro destino, capitanes, como decía el famoso poema que hemos conocido últimamente.
capitanes de nuestra vida, y no lo somos. No lo somos. Somos parte de una comunidad. La obra de Cristo nos llama constantemente a formar pueblo, formar cuerpo, no aislarnos. Aislarnos es consecuencia del pecado. Fíjate, un gran ejemplo de lo que estamos viendo ahora mismo, un virus que genera aislamiento social. Ese es el efecto que hace el pecado en nuestra vida. El pecado nos separa, nos aísla, nos hace vivir cada uno en nuestro propio camino, en nuestras propias metas, en nuestras propias luchas. Sin embargo, el Evangelio, Cristo, nos une. Cristo resucitó para crear para sí no un individuo perfecto, sino un pueblo perfecto, una familia, una comunidad, donde cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena para fomentar la unidad de este edificio. Es en la unidad que el mundo conocerá que somos pueblo de Dios. Es en la unidad del pueblo de Dios que el mundo creerá que Cristo es Dios. Es en la unidad que encontraremos poder para servir y para impactar en nuestra sociedad. Unidad, unidad en medio de este tiempo. Unidad que busca perdón, que busca restauración. Unidad que está libre de egoísmo. Unidad que está libre de todo tipo de repercusiones. Y fíjate que el mayor ejemplo de esta unidad de este pueblo lo encontraríamos un día como hoy, cuando juntos nos hubiésemos congregado en torno a una mesa, la mesa del Señor, para recordar que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo nos da el perdón y la victoria. Es toda la obra de Dios por ti y por mí. Y Cristo nos llama a estar juntos en torno a esa mesa, perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros, formando su pueblo. Y quizás en este tiempo necesitamos más que nunca recuperar el tiempo, el sentido, el deseo de cuerpo, de comunión, de unidad en el poder de Dios, porque para eso Cristo también resucitó. ¿Sabes? Y con esto concluyo. Hoy es día de tomar decisiones. Hay aflicciones que han estado y están lastrando nuestra vida. Hay conductas que sentimos que necesitamos cambiar y reflexionar y meditar, que nos han estado alejando de Dios y aislando de los hermanos. Hay experiencias que nos han estado robando el gozo en todo este tiempo. Somos pecadores. Pero Cristo vino a buscarnos. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino a restaurar nuestras vidas. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios por ello. Pero ahí no termina la historia. Porque Cristo ha resucitado. Si crees, tú y yo también resucitaremos con Él. También seremos levantados en su poder de las aflicciones que nos rodean, de las derrotas que vivimos. Porque Cristo ha resucitado, hay esperanza de cambio y de mejoría, porque lo mejor está por llegar en todos los planes que aquí tiene para cada uno de nosotros. Cristo ha resucitado, ha vencido, y puesto que Él ha vencido, si crees, eres más que vencedor, y la muerte no te puede retener, la aflicción no te puede retener, la angustia no tiene que tener el control de tu vida. Cristo ha vencido. ¿Sabes? Hoy Cristo sigue susurrando en tu vida. Yo he perdonado tu pecado. Cree en mí y serás salvo. Confía en mí y te levantaré. Gózate en tu Salvador. ¿Puedes creer en Cristo? ¿Estás confiando en Él como la única respuesta frente a estas situaciones? Por tanto, hoy gózate en el Señor, porque Él te ha dado la victoria. Que el Señor te bendiga.